Continuando con estos tutoriales y asesorías sobre algoritmos, vamos al tercer video que está en la parte de condiciones. Y antes de empezar directamente con el tema y a ver pseudocódigos, a ver diagramas con condiciones, tenemos que revisar este tema, que es importantísimo para comprender cómo es que funciona la parte de las condiciones. Tenemos lo que es el tema de operadores lógicos, operadores relacionales. También por ahí he visto que los llaman como operadores de comparación. Y básicamente, pues son unos operadores que hemos quizá ya trabajado desde la primaria o de la secundaria, que nos permiten básicamente comparar dos valores, dos datos, y que nos va a servir entonces para trabajar con estas condiciones. ¿Cuáles son esos operadores? Bueno, tenemos lo que es el mayor, tenemos lo que es menor, mayor que, menor que, mayor, igual, menor, igual, y vamos a manejar uno que es el igual. Hay más operadores, sí, pero estos son los que vamos a trabajar ahorita de manera básica. Y bueno, si hacemos algunos ejemplos acá a un lado, pues no sé, tendríamos por ejemplo, a ver si tenemos, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer aquí unos ejemplos, a ver, deje espacio. Sí, bueno, vamos a hacer aquí los ejemplos. Ok, algunos ejemplos de cómo se utilizan, y también esto por ahí lo revisamos en clase, hicimos algunos ejemplos. La idea de esta asesoría es repasar esos ejemplos que estuvimos trabajando en clase. Por si no asististe, por si no tienes el apunte, por si no quedó muy claro, pues aquí puedes estar repitiendo esa clase, ¿no? Entonces teníamos aquí en esta tablita lo que es la expresión y aquí resultado. Vamos a ponerlo de otro color. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer 10 mayor que 5, 30 mayor que 15, 10 mayor que 10, 20 igual a 30, ¿no? Vamos a poner esas expresiones y platicamos. Bueno, para una computadora, para poder trabajar la parte de condiciones en algoritmos, pues va a basarse en estas expresiones muy similares, al menos ahorita, con cantidades. Y lo que se contesta o la respuesta que nos tiene la computadora es ya sea verdadero o falso. Cualquiera de estos dos valores son los que nos va a regresar una computadora. Entonces la cuestión aquí es configurar correctamente el operador que voy a necesitar para dar una respuesta correcta, para que la computadora nos regrese una respuesta correcta. Entonces, antes de pasar a eso, evaluamos estas expresiones. 10 es mayor que 5. ¿Esto es verdadero o es falso? Pues es verdadero, ¿no? 30 es menor que 15. No, esto es falso. 10 es mayor que 10. Pues no, 10 es el mismo número, son iguales. Entonces esta expresión resulta falsa. 20 es igual que 30, es falso. ¿Ok? Y así es como van a estar funcionando las expresiones para una computadora. Ahora, si no son cantidades, si son variables, hemos venido utilizando variables en algunos algoritmos. Digamos que vamos a decirle que n1 es mayor que n2. ¿Cuál sería en este caso el resultado? Pues de inicio no podríamos obtener un resultado,
porque no conozco el valor de N1 y no conozco el valor de N2. Por lo tanto, no podría darte un resultado. La computadora no te regresaría si es verdadero o es falso. ¿Qué se tendría que hacer? Pues tendría que darle valor a esta variable y tendría que darle valor a esta variable, asignarle un valor. Entonces vamos a decirle que N1 es igual a, no sé, vamos a decir 50. N2 es igual a 30. ¿Ok? Teniendo esos datos de entrada, ahora sí ya puedo evaluar esta expresión. N1, que en este caso tiene un valor de 50, es mayor que N2, que tiene un valor de 30. Pues ese es un resultado verdadero, ¿no? Pero repito, esta expresión solamente se puede hacer cuando se le asignen valores, cuando tenga datos de entrada completos, ¿ok? Entonces, así es como funciona en cuanto a las variables y en cuanto a cantidades, esta parte de operadores lógicos. Muy bien, pasamos a la siguiente. Ya que aclaramos esto de operadores lógicos, nos enfrentamos a este primer pseudocódigo, o en este primer problema, ¿no? Vamos a realizar un pseudocódigo, saber si un número es positivo o negativo. Aquí vamos a ver si vamos a trabajarlo, si lo puse aquí para pseudocódigo y diagrama. No, bueno, sí. Ok, de inicio, tengo que evaluar qué datos necesito saber, qué datos voy a ocupar para resolver este problema. Me está diciendo entonces, me está diciendo que saber si un número, ok, aquí está 1, solamente un número, por lo tanto aquí ya estoy leyendo que ocupo una variable. Y me está dando dos resultados, si es positivo o es negativo. Por lo tanto, este problema se resuelve mediante una condición. ¿Okay? Entonces, este problema lleva condición y son dos respuestas. Por lo tanto, como requiero de una variable, voy a decir que mi variable va a ser num. ¿Okay? Aquí está mi variable. Para saber si un número es positivo o negativo, aquí vamos a recurrir, perdón, a lo que es la recta numérica. Aquí está el 0. Del lado derecho es positivo, del lado derecho son negativos. Por lo tanto, si un número está de este lado, resulta que es negativo. Si el número en cuestión está de este lado, después del 0 o a partir del 0, es positivo. Entonces aquí me está dando la clave para, o aquí estamos más bien delimitando, estamos analizando la información de cuál sería la manera en que puedo resolver este problema, a través de qué operador. Entonces, si estoy diciendo que todo lo que esté hacia la izquierda del 0 es negativo, pues puedo utilizar el símbolo de menor. Todo lo que sea menor a 0 va a ser entonces negativo. Entonces puedo trabajar a partir de esa condición. Vamos a hacer el pseudocódigo entonces. Lo vamos a poner acá de color negro. Y nos dice el pseudocódigo. Primer paso entonces es inicio. Segundo paso, variable o palabra reservada. Leer. ¿Qué es lo que va a leer? Pues la variable que habíamos dicho, num. ¿Por qué esa? Porque ese es el número que le vamos a decir que esté asignado. Es el número que se va a buscar si es positivo o negativo. Entonces le voy a indicar a mi pseudocódigo. Va a salir la variable num. Tercer paso. En los pasos que habíamos realizado, tanto en los ejercicios del salón como algunos que vimos en el tutorial anterior, normalmente el paso 3 se convertía en la fórmula, en la operación.
Pero en este caso no requiero de ninguna fórmula, no voy a aplicar ninguna fórmula, no voy a hacer ninguna operación. Por lo tanto, no es siempre necesario que el paso 3 sea una fórmula. El paso 3 puede ser una condición. El paso 3 puede ser un imprimir simplemente. Y en este caso mi paso 3 se va a convertir en una condición. Después de la condición pueden ir fórmulas, después de la condición puede ir otra condición, después de la condición puede ir un imprimir, después de la condición puede inclusive ir un leer, si es que fuese necesario. Entonces puede ir cualquier paso después de la condición. ¿Cómo vamos a escribir las condiciones? Escribimos palabra, vamos a poner palabra reservada con verde. Palabra reservada si, después del si va la condición. Si num, que dijimos, vamos a utilizar el menor. Si num es menor que 0, entonces, palabra reservada, ahí completita va eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a imprimir, palabra reservada, imprimir. ¿Qué es lo que va a imprimir? Si num es menor que 0, quiere decir que cuando este número esté efectivamente, cuando sea verdadero, que esté a la izquierda del 0, va a imprimir es negativo. ¿Ok? Porque este resultado es verdadero. Es decir, está resultado verdadero que este número es menos que 0. Está atrás del 0. Es menor que 0. Por eso estoy poniendo este primer resultado. Es negativo. Si el signo que utilicé en mi condición, aquí estamos hablando de este símbolo, de este operador. Si lo hubiese puesto al revés, si el número es mayor que 0, entonces mi primer resultado sería positivo. Ahorita vamos a ponerlo al revés, ¿no? Nada más para hacer la comparación. Entonces, vamos a seguir con este operador. Entonces, si el número es menor que 0, el primer resultado que voy a imprimir es cuando esto sea verdadero. Cuando el número sea menor que 0, imprimir es negativo. ¿Por qué? Porque está cayendo acá. Vamos a seguir. Si no, así va a ir directamente. Si no, imprimir. ¿Cuál sería el resultado falso? Si no es menor que 0, pues entonces quiere decir que el número está de este lado. Quiere decir que es positivo. Entonces, es positivo. ¿Okay? Este es mi resultado falso, porque no se está cumpliendo con esta condición, que el número sea menor que 0. Continuamos. Después de que se imprime es positivo, va un fin sí, y el paso 4 fin. ¿Ok? Así es cuando yo estoy trabajando con este símbolo, este operador menor que 0. ¿Qué pasa si en algún momento yo quiero trabajarlo al revés? Siempre va a depender mucho de qué operador estoy utilizando. Vamos a hacerlo al revés. Que este es el ideal, porque mientras sea menor que 0, que podemos caer en, pero si es 0, es positivo, negativo. Vamos a hacerlo con mayor. Nada más para hacer el ejemplo. Entonces vamos a borrar esto. Y ahora mi operador lo voy a cambiar. Y voy a decirle si el número es mayor que 0. Si lo dejamos así, si le decimos si el número es mayor que 0, entonces el primer resultado siempre es el verdadero. Va a decir que es negativo. Ahí ya no va a coincidir. Oye, ¿cómo que el número está acá es mayor que 0? ¿Y me estás diciendo que es negativo?
Este mensaje, por lo tanto, tiene que cambiar. Este mensaje, por lo tanto, lo tengo que cambiar. Entonces, tenemos que acomodar los mensajes de acuerdo al operador que estoy utilizando. Entonces, ya no coincide. Ya tengo que cambiar mis mensajes. ¿Por qué? Porque siempre el primer mensaje que aparece es cuando esto es verdadero. Segundo mensaje es cuando eso sea falso. ¿A qué me refiero cuando es falso es verdadero? Esta condición, esta parte. Todo el primer mensajito que aparece es cuando sea verdadero. Segundo mensaje, cuando está el si no, es cuando sea falso. Es cuando esto no sea verdadero o sea falso. ¿Okay? Pero ahora, como cambié yo el operador para esta condición, si el número es mayor que 0, entonces ya no puedo imprimir es negativo primero. Tengo que cambiarlo y ahora pues es positivo. Positivo. Por lo tanto, si no es positivo, pues se pone negativo acá. Y ahora sí, ya está correcto mi pseudocódigo. Entonces, me da cuenta, va a depender mucho de qué operador o cómo establezca la condición, los resultados que voy a imprimir. Otro detalle también a mencionar y enfatizar. En las condiciones va a llevar siempre 3 elementos. La variable, el operador y contra qué se va a comparar. ¿Ok? Siempre van a ser 3 partes de una condición. Variable o número, operador lógico y contra qué vas a compararlo. Ya se puede ser contra una variable, contra un número. ¿Ok? Pero siempre va a haber 3 elementos en una condición. ¿Ok? No se te va a olvidar esa parte. ¿Por qué? Porque de repente, no, pues es que sea mayor que 0. Sí, pero ¿qué es mayor que 0? ¿Qué es mayor que 0? Tiene que poner la variable o tienes que poner el número. ¿Ok? Entonces, importantísimo. Debe llevar 3 elementos esa condición. Vamos a la siguiente. Nos dice, no hicimos el diagrama. Vamos a duplicarlo porque ya me agarré rayando aquí. Entonces, vamos a ver si me deja. Pero solamente me deja duplicarlo por acá. Bueno, es el mismo problema, ¿no? Del saber si un número es positivo o negativo. Lo vamos a hacer en diagrama. Entonces en diagrama, no incluí las imágenes. Bueno, aquí vamos a hacerlo el diagrama, ¿no? Entonces siempre comenzamos con inicio. La flechita importante. Las flechas deben ir completas, no son líneas nada más. Y habíamos dicho que vamos a utilizar, vamos a ir siguiendo el pseudocódigo. Leer la variable num. Okay, entonces ocupamos figurita de leer. Es este rectangulito inclinado. Y dentro va la variable, entonces va variable num. Flecha. Me disculparán que está medio chueca mi flecha y algunas figuras, pero lo estoy dibujando aquí en la tablet y como que no está. Tiene un poquito de delay al momento de dibujar. Entonces ya leímos la variable. Sigue la condición. La condición es el rombo. Y dentro de las condiciones en un diagrama solamente se escribe la condición. Ya no voy a anotar el sí, ya no voy a llevar el entonces, ni el si no, ni fin sí. Solamente en el rombo escribo directamente la condición, la que lleva 3 partes. Entonces,
Hayamos dicho que si el num mayor que 0, vamos a anotarle entonces esa condición. Num mayor que 0. Vamos a decirle mayor o igual para que entre el 0 también. Si num es mayor o igual, voy a tener entonces dos respuestas. Cuando es verdadero, todo esto, cuando es verdadero, y qué va a ser cuando sea negativo o falso el resultado. Entonces nos vamos ahora sí. Por lo tanto, como tengo dos posibles resultados, voy a tener aquí, le voy a poner el sí, es parte del diagrama el sí. Cuando sí es mayor que 0, voy a utilizar este simbolito para imprimir, flechita. Entonces aquí cuando sí, significa que es positivo. Vamos a hacer aquí una modificación, vamos a poner una vez el fin. Es positivo y se acabó aquí, ¿no? Y se va al diagrama para acá. ¿Qué va a pasar cuando no sea mayor o igual que 0? Pues le ponemos acá el no. Ponemos otra figurita de imprimir. Y aquí le utilizamos negativo. Y se va hacia fin. Falta la flechita. Ahí está. Ok, entonces podemos hacerlo así. La flecha también podría haber salido así, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? Entonces para no confundirnos, no voy a poner 2. Pero ojo, las flechas tienen que ir completas y debe llevar el no y debe llevar el sí. Ok. Bien, ahora sí, pasamos al siguiente. Continuando, tenemos este segundo problema en el que saber si un alumno aprueba una materia en base al promedio de 3 parciales, ¿no? Y pues debe aparecer aprobado, o si no, de lo contrario, pues alumno reprobado. Retomando la tablita de la estructura de un algoritmo, que es entrada, proceso y salida. Entrada, proceso, salida. Vamos a ponerle aquí tantito que no se estorbe. En este caso, si me dice que la calificación o el promedio se basa en el promedio de 3 parciales, por lo tanto necesito 3 variables. ¿Cuál va a ser la salida? Pues si el alumno está aprobado o el alumno está reprobado. Pero si me está diciendo que el promedio de 3 parciales, pues ocupo sacar el promedio de 3 parciales. Es decir, ocupo saber las 3 calificaciones. Saco el promedio. El promedio lo comparo contra ¿qué? Contra 6, porque 6 es el mínimo aprobatorio en cuanto a una calificación. Y si ese alumno tiene al menos 6, pues va a ser aprobado. En caso contrario, pues va a estar reprobado. ¿Okay? Esa sería la lógica así platicada y en general para resolver este problema. Pero ¿cómo lo vamos a hacer con algoritmos? Entonces vamos a primero llenar esta tablita. Decimos entonces que ocupo saber las 3 calificaciones de cada uno de los parciales. Entonces como entrada voy a ocupar la calificación 1, la calificación 2 y la calificación 3. Pude haber puesto parcial 1, parcial 2, parcial 3. No sé como lo hayan escrito, pero recuerden, la recomendación es escribir las variables hacia... El nombre debe ser enfocado hacia lo que contienen, hacia lo que significan esas 3 variables. Entonces puede haber escrito mi variable parcial 1, parcial 2, parcial 3, P1, P2, P3, no sé. Dependiendo ahí cómo te sientas más identificado en cuanto al uso de las variables. Ya se me ocurrió el momento. Calificación 1, calificación 2, calificación 3. ¿Cómo voy a obtener el promedio? Bueno, voy a obtener entonces, le voy a llamar a prom. Es igual a calificación 1 más calificación 2 más calificación 3. Y todo esto se va a dividir. Le recordemos la diagonal es división.
entre 3. Esa va a ser la operación que voy a tener que realizar. ¿Cuál va a ser mi salida? Pues en este caso es promedio. Esa va a ser una de mis salidas. Pero también voy a tener otra cuestión aquí. La parte de la condición. Si el promedio... lo escribimos mal. Lo corrijo. Si el promedio es mayor o igual que 6, entonces va a ser aprobado. Y de lo contrario va a ser reprobado. Entonces aquí podemos poner aprobado. Si en caso contrario, si el promedio... Tal vez lo escribí mal. Es que estaba mal aquí la puntita de la tablet. Promedio es menor que 6, pues eso significa que está reprobado. Ok, entonces ahí está, con ahí está. Vamos a hacer el pseudocódigo. Paso 1, inicio. Paso 2, palabra reservada. Ocupamos saber las 3 variables que necesitamos para las calificaciones. Palabra reservada, leer. ¿Qué es lo que va a leer? Pues habíamos dicho que calificación 1, calificación 2 y calificación 3. Ahí están mis 3 variables. Cuando ocupo varias variables, van a ir separadas con una coma. No la vayan a poner o no. Va con separadas por coma. Paso 3. Aquí sí requerimos una operación. Habíamos dicho que vamos a calcular el promedio con esas 3 variables. Entonces vamos a poner la fórmula para el promedio. Y utilizamos, vamos a ponerlo con azul. Prom es igual a paréntesis calificación 1 más calificación 2 más calificación 3. Cierro paréntesis, todo esto dividido entre 3. ¿Por qué el paréntesis? Por la jerarquía de operadores. Si no le pongo bueno, si le pongo el paréntesis, no, quizá no afectaba en este caso. Por la, pero, aquí sí, no, sí quiere recalcar, sí, aquí corrijo. Primero tengo que sumar todo lo que está dentro del paréntesis y después lo divido. Si no, acuérdense, primero está la división y después la suma. Entonces aquí lo iba a dividir. Entonces primero hay que sumar todo el contenido, sumar todas las calificaciones. Y una vez que están sumadas, se divide. Recuerden que primero se hacen todas las operaciones dentro del paréntesis y después sigue con la jerarquía. La jerarquía me dice que primero se hace paréntesis y después sería la división. Entonces primero suma todo. Después dividimos. Muy bien, una vez que ya obtuvimos el promedio, ya nos podemos ir a aplicar la condición. Otro detalle también a mencionar. Pude haber sacado la suma primero y la suma dividirla entre 3. Pues lo pude haber hecho en 2 pasos. El que está en el paso 3 lo pude haber hecho en 2 pasos. Yo lo pudimos hacer en ese mismo, como es que el ejemplo que está en la pantalla. Entonces hice 2 operaciones en un mismo paso, ¿no? Entonces también se puede trabajar de esa manera. Paso 4, entonces vamos con lo que es la parte de la condición. Palabra reservada, sí. Después va la condición. Si el promedio es mayor o igual que 6. Mayor, obviamente, pues tiene que ser más de 6 para que sea aprobatoria la materia. Pero ¿qué tal si el alumno tuvo promedio exactamente de 6? Pues sigue siendo aprobatorio. Entonces, o es mayor o puede ser igual. Mientras sea promedio mayor o igual que 6. Es decir, el resultado de esta operación. El resultado de esta operación del paso 3. Si ese resultado es mayor o es igual a 6, quiere decir que sí está aprobado el alumno. Entonces terminamos de escribir la condición.
Si promedio mayor o igual que 6, entonces es parte de la condición, es palabra reservada, el entonces. Si es mayor o igual que 6, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a imprimir aprobado. Ahí está. También tengo que configurar, tengo que escribir qué va a hacer si no es mayor o igual que 6. En este caso, palabra reservada. Si no es mayor o igual que 6, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a imprimir. ¿Qué es lo que va a imprimir? Reprobado. Terminamos la condición, es parte de fin sí. Por cada sí que tenga en un algoritmo, se debe agregar el fin sí. Y pues finalmente el paso 5, fin. Y se acaba ese pseudocódigo. Ok. Entonces, pues ahí está otro ejemplo. Vamos a hacer el diagrama de flujo. Y bueno, vamos a basar en el pseudocódigo. Entonces aquí tenemos lo que es inicio, flecha. Habíamos dicho que íbamos a manejar 3 variables. Cal1, Cal2, Cal3. Escupo y Cal3. Siguiente es la parte para sacar el promedio, es decir, la fórmula del paso 3. Prom es igual a paréntesis cal1 más cal2 más cal3, paréntesis diagonal 3. Entonces toda esa fórmula la vamos a escribir de nuevo. Entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces dijimos que prom es igual a paréntesis cal1 más cal2 más cal3 paréntesis, todo esto dividido entre 3, y toda esta fórmula va dentro de un rectángulo. Siguiente, la flecha. Después de eso, ¿qué tenemos? Paso 4 va la condición. En la condición solamente nos llevamos directamente a la condición, no se escribe el sí. Entonces prom mayor igual que 6. Entonces vamos a hacer la parte de la condición. Hacemos el rombo. Y adentro ponemos la condición. Entonces, prom mayor o igual que 6. Y aquí vamos a tener dos resultados. Aquí, lado derecho, ponemos cuando sí. Lado izquierdo ponemos cuando no. Cuando promedio sea mayor o igual que 6, entonces mi pseudocódigo me dice cuando sea mayor o igual que 6, entonces el valor o el resultado cuando sea verdadero es que tiene que imprimir aprobado. Cuando el resultado sea falso tiene que imprimir reprobado. Entonces tenemos dos mensajes. Entonces cuando sí, vamos a decirle que entonces que imprima aprobado. Vamos a poner acá el fin. Aprobado, y se acaba el diagrama. Ok. Acordar las flechas tienen que ir completas. Cuando no, es decir, cuando sea un resultado falso, vamos a poner figurita para imprimir reprobado y flechita hacia fin. Y así se acaba el diagrama de flujo. Importante, debe llevar las dos palabras, esta de sí y esta de no. Y un ejemplo más, donde he visto que tienen problemas para sacar los descuentos. Por ahí creo que es más detalle matemático.
porque creo que la lógica sí le han realizado, pero el problema ha sido en cuanto a cómo sacar los porcentajes, ¿no? Hay dos maneras. Voy a enseñar la versión un poquito más larga, pero creo que la más entendible. Entonces, había un problema de cuánto va a pagar una persona si compra a 3,000 pesos, me parece, o 4,000 pesos. Aquí está. Si paga más de 3,000 pesos, le van a hacer el 20% de descuento. Si no, pues va a pagar le van a descontar el 10% de descuento, ¿no? Entonces, la duda o la respuesta que nos pide el problema es cuánto va a pagar, no cuánto le van a descontar. Ok, esa ha sido ahí una duda permanente que me sacan. Ah, no, pues mayor a 3,000, 20%. Sí, pero ese 20%, ¿qué? O sea, te está pidiendo cuánto va a pagar. Ya sabemos que si gasta más de 3,000 pesos va a sacar el 20% de descuento. Si no, va a sacar el 10%. Eso ya no lo está diciendo el problema. Esa no es la respuesta. Lo que nos está pidiendo es cuánto va a pagar. Entonces tengo que calcular el descuento y tengo que quitar el descuento a la compra total para saber cuánto realmente va a pagar esa persona. Entonces, si tus diagramas, en tus códigos pusiste mayor a 3,000, 20%, o menor a 3,000, 10%, está incorrecto eso. No te está pidiendo eso. Eso ya te lo está diciendo el problema. Eso no lo ocupo calcular. Eso ya me lo dijo el problema directamente. Te pide saber cuánto va a pagar. Entonces tienes que poner las fórmulas para obtener el descuento. Fórmula para descontárselo al precio total. Y cuánto va a ser el pago final que va a hacer la persona. Entonces vamos haciendo este pseudocódigo de inicio. ¿Qué variables necesitamos? Hacemos la tablita, entrada, proceso, salida. Ocupamos saber de cuánto fue la compra. Entonces podemos poner aquí variable compra. ¿Qué procesos voy a realizar? Bueno, cuando la compra sea mayor a 3,000, ocupo sacar el descuento. Descuento, vamos a poner el descuento 20 es igual a compra por punto 20. Digamos que se activó el Google. Digamos entonces que pagar va a ser igual a compra menos desc 20. Esa es la primera parte. En caso de que no sea mayor a 3,000, pues tengo que poner otras fórmulas. Desc 10 es igual a compra por punto 10. Y ahora pagar es igual a compra menos desc 10. ¿Cuál va a ser la salida? Pagar. Porque de nueva cuenta me está preguntando cuánto va a pagar, no cuándo es el descuento. Entonces aquí está mi salida. ¿Cuánto va a pagar esa persona? Vamos a hacer el pseudocódigo. Entonces, primer paso, inicio. Faltó el 1. Segundo paso, variable. Solamente ocupo saber cuánto es lo que pagó la persona. Entonces, palabra reservada, leer. Y le voy a que utilizamos que va variable compra. Okay, entonces, compra. Paso 3. Y aquí es donde también se me confundieron durante la clase. Hicieron los cálculos. Y no tienen que ir los cálculos todavía. Primero tengo que saber cuánto pagó la persona. Primero va la condición. Y después de la condición ya pongo las fórmulas. No pueden ir antes porque no sé cuánto está pagando la persona. Me estoy adelantando. Entonces primero, en este caso, va la condición. ¿Qué condición va? Si, en este caso, compra es
mayor, porque me dice el problema cuando sea más de 3000. Si compra es, a ver qué pasó aquí. Ahí está. Si compra, borrar esto. Si compra es mayor que 3000, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando sea la compra mayor a 3000, ¿qué va a pasar? Ah, pues le tengo que hacer el descuento de 20%. Para hacer el descuento del 20%, tengo que sacar las fórmulas para obtener el descuento y restárselo a esa compra. Y así voy a saber cuánto es lo que va a pagar. Ok, entonces si compra mayor a 3000, ¿qué es lo que hago? Aplico mis primeras fórmulas. Le voy a decir entonces que descuento 20 es igual a la compra por punto 20. Ahí estoy sacando el 20% de lo que compró la persona, no el 20% de 3000. El 3000 solamente me sirve para saber qué porcentaje de descuento le van a hacer. Entonces, con esa fórmula estoy sacando el porcentaje, el 20% de lo que compró la persona, no el 20% de 3000. Hay que dejar muy en claro eso. Y hasta aquí solamente estoy sacando el 20%, pero el problema no me pide, ay, ¿a cuánto equivale el 20%? No me pregunta eso. Me está preguntando cuánto es lo que va a pagar la persona. Entonces, ya que saqué el 20%, pagar es igual a la compra que hizo la persona menos lo que me resultó de sacar el 20% de descuento, es decir, DESC 20. Por lo tanto, voy a imprimir el resultado de esa operación, que es ¿cuál? Pagar. Entonces, imprime, pagar. Ahí se acaba la primera parte. Cuando sí es mayor de 3000 pesos la compra. Cuando no. Ok, entonces, si no es mayor a 3000 la compra, pues tengo que hacer todas las operaciones ahora para el 10% de descuento. Entonces, voy a obtener el 10%. De 10 es igual a lo que pagó la persona, lo que compró, por punto 10. Pagar es igual a compra menos 10, porque le estoy descontando solamente el 10% de descuento. Ya que hice los dos cálculos, ahora sí, voy a imprimir. ¿Qué es lo que va a imprimir? Pues pagar. Que a lo mejor me confundo por qué pongo pagar en los dos, si son diferentes, porque o es mayor que 3000, va a hacer esto. Si no es mayor que 3000, entonces va a hacer esto. Entonces nunca va a dar el mismo resultado. Si a lo mejor lo quiero separar un poquito más y dejarlo más en claro, pues le puedo dejar aquí. Pagar 1 y pagar 2. Pagar 1, pagar 2. Y ya puedo utilizar dos variables diferentes para eso. Si no me quiero revolver, pero básicamente funciona bien como estaba, ¿no? ¿Qué nos falta de aquí? Cerrar la condición. Fin, sí. Y paso 4. Fin. Y se acabó este algoritmo, ¿no? Que muchos se equivocaron. Muchos se equivocaron en esta parte. En la lógica, creo que lo comprendían. La mayoría lo comprendió. Pero no estaba bien escrito. Me ponían las fórmulas acá. Después de leer, me ponían todas las fórmulas. Y nada más me ponían, si compras mayor que 3000, 20%. Si no, 10%. Es que eso ya lo sé. Pero lo que tenemos que sacar son las fórmulas. Tenemos que sacar cuánto es lo que va a pagar esa persona. Y ahí es lo que nos faltaba hacer correctamente, ¿no? Y el diagrama. Vamos a hacer el diagrama. Entonces dijimos que, no sé si cabe aquí, inicio,
Vamos a ocupar solamente una variable, que es la de, ¿qué pusimos? Compra, ¿no? Sí, compra. Entonces aquí escribo compra. Flechita. Después de compra dijimos que va la condición. Primero va a ir la condición. Y aquí también otro detalle que hay que afinar. Que ponían el pseudocódigo bien, ponían la variable leer, y luego ponían la condición, pero y luego las fórmulas. Pero en el diagrama me ponían leer, las fórmulas y la condición, o sea, lo volvían a poner mal. Como hagas tu pseudocódigo, tienes que hacer tu diagrama y en el mismo orden. Entonces aquí, después de compra, va la condición. Entonces ponemos aquí condición. Medio chueco, pero bueno. Entonces aquí, si compra es mayor a 3000, vamos a tener dos escenarios. Cuando sí y cuando no. Siempre van a ir dos. ¿Qué va a pasar cuando compra sea mayor a 3000? Pues tengo que hacer mis fórmulas. ¿Cuáles fórmulas? Estas dos fórmulas. Y luego tengo que imprimir el resultado. Entonces vamos a poner estas dos fórmulas. Des20 es igual a compra por punto 20 y luego restárselo. Ok, vamos a hacerlo entonces. Des20 es igual a compra que multiplica a punto 20. Y después dijimos pagar 1 es igual a compra menos des20. Todo esto es mi proceso, mis fórmulas. Ahí está con la flechita completa. Después voy a imprimir el resultado. ¿Qué es lo que voy a imprimir? Pues pagar 1. Y todo esto se va a ir a fin. Y ahí se acaba la primera parte. Cuando compra, sí sea mayor a 3000. Pero ¿qué va a hacer ahora cuando no sea mayor a 3000? Pues tenemos que hacer también la segunda otra parte del diagrama. Entonces tienen que ir las otras fórmulas. Des10 es igual a compra por punto 10. Y después tenemos que pagar 2 es igual a compra menos des10. Estas son las dos formulitas que ocupo cuando no sea mayor. Ahí está. Cuando no sea mayor a 3000 lo que compró la persona. Aquí faltan las flechitas completas. Después de aquí hice los cálculos. Flechita, figurita para imprimir. Salió muy chueca, pero bueno, se entiende. Entonces aquí voy a imprimir pagar 2. Y esta figurita entonces va a fin. Y se acaba este diagrama. Ok. De nuevo, enfatizar. Después de la condición pueden ir fórmulas, pueden ir imprimir. Fórmulas, imprimir. Siempre poner cuando no y cuando sí. Después de leer puede ir procesos, pueden ir condiciones, pueden imprimir directamente. Entonces no hay límites en cuanto a esta parte, ¿no? Entonces repasa, revisa los ejercicios, haz de nuevo los ejercicios en hojas blancas para cambiar las variables para que realmente entiendas el cómo armar los pseudocódigos, los diagramas. No es tanto que te los grabas de memoria, en memoria no te van a servir porque cualquier palabra o parte que te cambie en la redacción pues ya no va a coincidir, ¿no? Entonces, dale like, suscríbete y déjame dudas, comentarios ahí abajito, ¿sale?